Muy buenos días, bienvenidos a este módulo de gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000, versión 2018. Les saluda la licenciada Andrea Niño, especialista en sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo. Vamos a hablar de un tema muy importante, es la gestión del riesgo. Vamos a conocer temas como son los conceptos, definiciones y cómo podemos gestionar el riesgo en los sistemas integrados de gestión. Es decir, cómo se evalúa, cómo podemos tratar el riesgo con relación a los sistemas de gestión integrado. Bien, les damos la bienvenida a nuestro módulo. Vamos a tener en cuenta pues algunos conceptos y definiciones importantes con relación a la gestión del riesgo. Miremos la siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver en la figura un trabajador. Y si pueden ver en esta figura, pues vemos los riesgos que tiene ese trabajador según su actividad. No es una persona que trabaja en una empresa donde se dedica a la venta de carne. ¿Podemos identificar riesgos? Sí, hay riesgos visibles. A simple vista podemos ver que si ese trabajador se cae, como consecuencia puede traer una lesión, una perturbación funcional. Pero también podemos ver que la elaboración o la actividad que realiza esta empresa puede llevar a identificarse aspectos ambientales como el consumo de materia de recursos naturales, el consumo de agua, el consumo de energía, y pueden darse también algún aspecto como es las emisiones atmosféricas, la contaminación, que son impactos negativos que lleva a la ejecución de estas actividades realizadas dentro de la empresa. Pueden ser algunos riesgos que se han identificado también en puntos críticos relacionados con la inocuidad alimentaria, en el proceso, en la entrega del producto al cliente final o a los distribuidores. Bueno, son múltiples riesgos que podemos encontrar, que se pueden ser algunos visibles, como hay otros que son invisibles, no son perceptibles en el momento que estamos en una empresa. Y para ello, pues, la empresa establece esos puntos críticos de riesgos de acuerdo a lo que se ha planificado o de acuerdo a lo que se ha identificado dentro del análisis de una empresa, de una organización, de sus productos, de sus servicios, de la gestión de la seguridad de salud en el trabajo, de la gestión ambiental. Estos riesgos pues son importantes identificarlos, detectarlos y darle un tratamiento especial. De eso se trata la norma ISO 31001 versión 2018, ¿no? Tener un mecanismo, una metodología, un procedimiento para que las empresas puedan determinar, puedan identificar, puedan dar un grado de aceptabilidad o un grado de valoración a ese riesgo y mediante esa valoración poder dar un tratamiento, ¿no? Colocar un tratamiento especial, un control específico con el riesgo para evitar que ese riesgo pueda materializarse, por ejemplo, en una multa, en una denuncia, en unas no conformidades, en un incumplimiento, en una muerte, una enfermedad de un trabajador. Es importante darle la verdadera importancia que tiene la gestión del riesgo dentro de la organización, pero no solamente es el tema de identificar, porque hay futuros riesgos que no han sido evidenciados en el momento, pero a raíz de una inspección o de una auditoría o de una investigación de accidentes o unas acciones correctivas que llevan de la evaluación de un sistema de gestión, puede llegar a identificarse futuros riesgos. Eso también es una parte fundamental de los sistemas de gestión, ¿no? ¿Podemos tener herramientas que nos ayuden a evaluar futuros riesgos? Sí, depende mucho pues de la planificación, depende mucho de la evaluación y el seguimiento que se le hacen a los monitoreos, por ejemplo, los monitoreos de salud y seguridad, cuando hacemos monitoreos con relación a la parte de análisis de físicos, biológicos, la temperatura, el ruido que hay dentro de una empresa. Esos factores que se monitorean, que a simple vista pues no se pueden identificar, sino necesitamos tener de instrumentos especiales para hacer el monitoreo, así como los monitoreos ambientales.
pues pueden ser una herramienta que nos ayude a visualizar de una manera más oportuna algunos riesgos que no hayamos podido identificar durante el proceso de planificación de un sistema de gestión ambiental. Las empresas, la mayoría desconocen los riesgos y cuando tienen un riesgo y ese riesgo se materializa es que actúan. La herramienta de un sistema de gestión es analizar, identificar oportunamente los riesgos, analizar todas las partes interesadas, analizar todo el contexto de una empresa, hacer análisis de aspectos, impactos ambientales, hacer análisis de evaluación de riesgos y todas estas herramientas encaminadas en el cumplimiento de los requisitos que están en el requisito número 6, como son los riesgos, cómo la empresa identifica los riesgos, cómo aborda los riesgos y de qué manera estos riesgos son vistos como oportunidad para la mejora. Es una parte fundamental que las empresas tienen que implementar, tienen que hacerle seguimiento y pues trae óptimos resultados a las empresas. ¿Por qué óptimos? Porque una gestión de riesgos permite a la organización evitar multas, evitar muertes, evitar contaminación y dar incumplimientos a las leyes. Es pues responsabilidad de las empresas y de todas aquellas personas que hacen parte o son responsables de la ejecución de las actividades de un sistema de gestión ambiental, como también son responsables aquellos comités técnicos que participan en asesorías, consultorías relacionadas a las implementaciones, ¿no? La verdadera revisión del riesgo y el verdadero monitoreo del riesgo. La verdad de la gestión del riesgo puede llevar al éxito para que las empresas que son empresas responsables en temas ambientales, en temas de salud y seguridad y en temas de calidad, vean reflejados sus resultados con el éxito en la atención al cliente, el éxito en la gestión ambiental y el éxito en pro de concebir en una organización un confort para el trabajador, un ambiente de trabajo seguro y saludable. Bien, la siguiente diapositiva, ustedes pueden darse cuenta de este trabajador, ¿no? Bueno, hay dos trabajadores aquí realizando actos inseguros donde se refleja la irresponsabilidad del trabajador en el momento de cortar la tabla y estas son actitudes pues que no se deben concebir en una empresa y mucho menos si se ha implementado un sistema de gestión. Actos inseguros y las condiciones inseguras. Vemos el área del trabajo, un área desordenada, un área donde lamentablemente la falta de orden y limpieza es una falta grave, se implica un alto riesgo para el trabajador. Entonces podemos ver si se llega a materializar el peligro que están haciendo esta actividad, pues el riesgo es la consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencia puede llevar a que se materialice ese peligro? Pues la consecuencia gravísima, una lesión al trabajador, a los dos trabajadores, y puede llevar a una incapacidad permanente, una pérdida irreversible de una parte del cuerpo, ¿no? Podemos también identificar el momento que se hallan estas situaciones consideradas como aptos o estándar, pues el riesgo es las actividades de control que se deben ejercer sobre la empresa con las actividades del trabajador. Esto es con relación a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. La falta de confianza, la falta de conocimiento y la falta de responsabilidad del trabajador. Pero para ello, pues, en momento de gestionar el riesgo se tienen que identificar todos los factores, todos los peligros y todas las consecuencias, es decir, los riesgos que traen los peligros en cada una de las actividades de los trabajadores para poder determinar qué tan severo es, qué probabilidades es que ocurra ese tipo de riesgo y qué controles debe tener la empresa. Riesgos en temas de la salud y seguridad del trabajador. La protección del trabajador pues es responsabilidad de la empresa y del empleado. Su responsabilidad es cumplir con las normas y con los estándares de seguridad. Se convierte en un acto subestándar cuando este trabajador no cumple con los estándares de seguridad y en consecuencia este trabajador tiene que ser sancionado
pero pues si hay un riesgo aquí, yo tengo que tener como responsable controles que eviten que esta se materialice o traiga una consecuencia esta actitud del trabajador. Pueden ser capacitaciones, pueden ser procedimientos seguros, pueden ser retroalimentación para que ellos puedan realizar mejoramiento en el procedimiento, pueden ser controles específicos con relación a las actividades, pueden ser la exposición, en disminución de la exposición, bueno, dependiendo pues de los peligros que he identificado dentro de una empresa. Los accidentes laborales son frecuentes, están incrementando, por ende se necesita una plena responsabilidad en la identificación de los peligros y riesgos. No es un copiar ni un pegar, porque esto requiere de una identificación certera, oportuna y específica en cada una de las actividades. Es responsabilidad de todos los jefes de salud y seguridad, de todos los jefes SOMA, de los supervisores en materia de salud y seguridad, pues realizar una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, que es parte de cómo la empresa demuestra la planificación de la actividad preventiva, y uno de los instrumentos de la planificación es hacer una evaluación inicial de riesgos y es hacer la identificación de peligros y una evaluación de riesgos que se materializa en planes de acción. No tengo controles o los que tengo son insuficientes, tengo que realizar un plan de acción para poder gestionar el riesgo. Eso es la gestión del riesgo de lo que he identificado. Recae la responsabilidad, el seguimiento y evaluación a esos planes de acción después de haber identificado los riesgos. Bien, entonces, ¿qué es un riesgo? Un riesgo pues es una incertidumbre, ¿no? Tengo incertidumbre por falta de información, tengo incertidumbre porque no tengo resultados para poder determinar o tomar decisiones, tengo incertidumbre del futuro, tengo incertidumbre de lo nuevo, las leyes, desconozco las leyes, puede ser que existan nuevas leyes y no las tengo implementado dentro de mi sistema de salud y seguridad o calidad o medio ambiente. El riesgo es una incertidumbre y por ende pues necesitamos de metodologías para poder hacer gestión del riesgo. Algunas metodologías muy conocidas dentro de la organización me permiten determinar, identificar para luego poder dar una valoración y después dar un tratamiento. El riesgo de la no calidad. ¿Qué puede ser un riesgo de la no calidad? Mi riesgo de la no calidad es que un cliente esté insatisfecho, es que no haya cumplido con los contratos establecidos de mi cliente, es que no haya cumplido con las obligaciones que tengo con mi cliente, es que no haya elaborado un procedimiento adecuado y por ende como consecuencia es los incumplimientos del contrato, es que no tengo muy claras las reglas con mi proveedor y mi proveedor ha quedado mal con el servicio que necesito para poder entregarme a un cliente, o que mi proveedor, ese riesgo y incertidumbre de cómo trabaja mi proveedor para que haga bien las cosas y yo poder tener un producto de excelente calidad, el riesgo de no conocer información sobre lo que estoy fabricando, lo que estoy elaborando, o el riesgo incluso de cómo comunico a mis trabajadores o a mis clientes la información relacionada con las actividades, con el producto, o que no comunico, no sé a quién llevar la comunicación adecuada con la gestión de la comunidad relacionada con el medio ambiente. Todos esos riesgos que llevan a una incertidumbre, esa incertidumbre es la que nosotros tenemos que tener controlada. Y las implementaciones de un sistema de gestión me permiten identificar esos riesgos cuando determino el contexto de la empresa, cuando analizo las partes interesadas y cuando hago una planificación. Vamos a ver entonces que el riesgo también puede ser tomado no como algo negativo, sino también como algo positivo. Si probablemente no haya identificado en temas de calidad un riesgo, por ejemplo, no he tenido control sobre los puntos críticos en el proceso de producción y ese riesgo no ha sido controlado, pues ¿cuál viene a ser la consecuencia de ese riesgo? No, una mala calidad.
una mala referencia de mi cliente, una pérdida de mi cliente y por ende también una mala publicidad de mi empresa. Si las empresas han caído en el tema de pérdida de clientes por falta de la calidad, pues lo importante aquí es que ese riesgo no lo veamos como un tema negativo, sino una oportunidad de mejora, ¿bien? He tenido pérdidas porque no he tenido controles sobre los riesgos asociados al proceso productivo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que evaluar en qué punto, tengo que identificar nuevamente en qué punto fallé en el proceso para poder generar un producto con excelente calidad. Es una oportunidad de mejora que yo le doy a mi proceso, mejora el producto y un nuevo relanzamiento de mi producto. Lo tengo que sacar de mercado, pero puedo ver la oportunidad como mejorar mi producto para poder evitar los riesgos de la no calidad. Entonces, es importante que las empresas tomen como hallazgos de estas no conformidades una oportunidad de mejora, ya sea en su sistema de gestión o ya sea en sus procesos. Bien, en la siguiente diapositiva vemos qué tipo de riesgos se enfrentan las normas internacionales o enfrentan las empresas cuando tienen la necesidad de identificar los riesgos. Con la norma ISO 9001, versión 2015, bueno, tenemos que identificar el riesgo en dónde, en los procesos, en el cliente, en la toma de conciencia, en la gestión de las relaciones, en el liderazgo y en la mejora, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la ISO 9001? ¿Qué es lo que busca la ISO 9001? Pues buscar la calidad del producto, del servicio, buscar la satisfacción del cliente, buscar esa toma de conciencia de los trabajadores, que conozcan una política de calidad, que tomen conciencia de las responsabilidades que conlleva ser parte de la gestión del cambio de cultura de calidad, de la atención oportuna, de la gestión de quejas y reclamos, de todo lo que conlleva a calidad. Entonces, el objetivo de la ISO 9001 es que se cumpla con la política de calidad que lleva el compromiso de satisfacción con el cliente y la interacción que tienen las partes interesadas para también darle cumplimiento a sus requisitos, como los proveedores. Yo quiero tener calidad, pero no puedo exigirle a mi proveedor un precio más económico para incrementar mis ventas y eso me puede llevar como consecuencia, me puede llevar una mala calidad de mi producto. Entonces tengo que ver que las partes interesadas involucradas en un sistema de calidad pues también tenga identificado el riesgo con todas las partes involucradas para evitar una falta en temas de calidad. Bien, veamos entonces cuál sería el objetivo de la ISO 14001. El objetivo pues es demostrar que las empresas son ambientalmente responsables, que pueden utilizar los recursos naturales, pero también demostrar que son sostenibles, es decir, que ayudan a preservar los recursos naturales y ayudan a demostrar y a dar cumplimiento a la ley, por ejemplo, con el manejo de residuos sólidos y por ende pues el cumplimiento de los requisitos legales hacen parte de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo en el sistema de gestión ambiental pues parte de la evaluación de todos los aspectos, impactos ambientales que tiene el ciclo de vida de un proceso, de las actividades de la empresa. Parte también de la evaluación del contexto de la empresa, del plan de respuesta ante emergencias, de la gestión cuando hay un tipo de emergencias y que pueda llevar como riesgo un impacto al medio ambiente. Es importante entonces que se haga una evaluación correcta de los aspectos, un inventario de los aspectos ambientales, identificar oportunamente estos aspectos ambientales en los puntos críticos del proceso para poder demostrar cómo la empresa desarrolla políticas, desarrolla estrategias, desarrolla planes de acción para mitigar los cambios climáticos, para hacer gestión de la ecoeficiencia, puede ser, cómo demuestra la empresa que utiliza recursos naturales, que utiliza materia prima, que consume agua, que consume energía y a su vez demuestra
que genera planes de acción para evitar los impactos negativos al medio ambiente. Con relación al riesgo en la norma ISO 45001, pues el objetivo de la ISO 45001 es fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales y también evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. El objetivo es que el alto directivo, los líderes se sientan comprometidos con la empresa y la responsabilidad que recae sobre ellos debido a la necesidad que tienen los trabajadores para vivir en un ambiente digno, en un ambiente saludable, pues la norma o la implementación de un sistema de gestión basado en la ISO 45000 traen unos nuevos cambios relacionados con la nueva estructura de esta versión 2018. Los riesgos que voy a poder y tengo que identificar, pues estos riesgos los tengo que definir de acuerdo a conocer muy bien los procesos dentro de mi organización, conocer las actividades de los trabajadores y poder identificar todos los peligros inherentes a esas actividades. Si tengo considerados los peligros, pues tengo que hacer una evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué tan probable o qué tan severos son esos riesgos? Tengo peligros físicos, tengo peligros químicos, tengo peligros biológicos, tengo peligros psicosociales, ergonómicos, peligros que afectan la salud también de los trabajadores por el tiempo de exposición. Entonces existen riesgos que tienen que ser evaluados y incluso tengo que tomar acciones inmediatas, un tratamiento inmediato del riesgo para evitar accidentes y evitar enfermedades ocupacionales. Entonces, el instrumento de evaluación del riesgo que podemos utilizar en el IPER pues es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Bien. Veamos entonces qué es la gestión del riesgo, ¿no? Son todas las actividades en las cuales la empresa o los responsables de un sistema de gestión ambiental determina una metodología, un procedimiento para hacer la gestión del riesgo. Para ello, la norma ISO 31001 modifica su nuevo sistema de gestión del riesgo para que las empresas puedan integrar en sus procedimientos una verdadera gestión del riesgo, no solamente en la parte de los puntos críticos en calidad o la gestión del riesgo en los planes de control o la gestión del riesgo relacionada a la gestión ambiental de aspectos e impactos ambientales, no solamente también la gestión del riesgo del IPER, de la identificación de peligros y la evaluación del riesgo, sino también de aquellos riesgos en donde se pueden ver afectadas las empresas con relación a las cuestiones internas y externas de la empresa. ¿En qué contexto, en dónde identificamos estos riesgos? Cuando las normas me dicen tengo que analizar el contexto de la empresa. Un instrumento para hacer gestión del riesgo en el contexto de la empresa puede ser la elaboración de una matriz FODA o DAFO. No puedo analizar mi empresa en las cuestiones internas, las amenazas y oportunidades que pueden ser externas, las debilidades que pueden ser internas dentro de una organización. ¿Qué debilidades tengo con relación al sistema de gestión de calidad en mi empresa? Bueno, tengo debilidades internas. Por ejemplo, no cuento con la tecnología adecuada para poder atender el número de pedidos de mi cliente. ¿Es una debilidad? Sí, es una debilidad en la cual le tengo que dar un tratamiento inmediato a ese riesgo, porque si no cumplo con lo que me solicita mi cliente, puedo llevar a la pérdida, indemnización y pago de multas, según el contrato establecido. Es un riesgo que identifico y está ¿en dónde? ¿En qué punto de ese riesgo puede estar identificado? En el proceso operativo. Entonces, tengo que tener un plan de acción. Mi plan de acción es comprar de manera inmediata una tecnología que me permita adquirir o cumplir con los requisitos que me pide el cliente. O contrato un proveedor que cumpla con mis requisitos de calidad para poder llevar y cumplir con los requerimientos de mi cliente. Hemos identificado de esta manera un riesgo con relación a la gestión de calidad. La gestión de riesgo con relación al contexto, una debilidad que pueden tener las empresas
por ejemplo, en el tema de la gestión ambiental. Una debilidad puede ser que no cuenta con un plan de manejo de residuos. Es un riesgo que identifico, es una debilidad y a la vez esta debilidad puede llevar como consecuencia la multa por parte del gobierno, la multa por parte de la UEFA, la Policía Ambiental, y trae como consecuencia una indemnización, un pago al Estado, lo cual si no lo hago de inmediatamente, pues esta multa representa, que es una multa gravísima, representa un alto costo para la empresa, perjudica a la empresa. El no tratamiento de las aguas residuales puede llevar al cierre de una empresa, o al no identificar en un estudio de impacto ambiental, identificar algunos aspectos ambientales, también puede llevar como consecuencia pues algunos temas de incumplimientos. Un tipo de debilidad ambiental puede ser que no tengo conciliación con una comunidad antes de ejecutar mi proyecto. Tengo que solucionar ese riesgo porque si no voy a tener consecuencias graves, incluso puedo llevar a la no ejecución de mi proyecto. En el punto de cumplimiento de los sistemas de gestión, contexto de la empresa, análisis del contexto interno y externo, es una manera de gestionar el riesgo. Parte fundamental pues del procedimiento, cómo la empresa identifica los riesgos. Si me voy a la parte también de cumplimiento 4.2 del sistema de gestión, me dice, bueno, la empresa tiene que analizar las partes interesadas. Tengo que identificar las partes interesadas en todo el sistema de gestión. Con relación a la calidad, ¿quiénes son las partes interesadas? Bueno, mi gran parte interesada puede ser el cliente. ¿Qué riesgos tengo con relación a mi cliente? Los riesgos de mi cliente, las necesidades de mi cliente es que le cumpla con todo lo que le prometo. La necesidad de mi cliente es que le entregue oportunamente. La necesidad de mi cliente es que exista un servicio postventa de excelencia. La necesidad de mi cliente es que le comunique cómo está el proceso de su venta. La necesidad de mi cliente es tener información oportuna cuando necesite hacer un reclamo con relación a su producto. Esas necesidades, si no se cumplen, pues se convierten en un riesgo. Aquí identifico el riesgo de las necesidades de mis partes interesadas y ese riesgo pues lo tengo que evaluarlo. Si ese riesgo de un incumplimiento de mi cliente con relación a lo que he establecido en un contrato es un riesgo altísimo. ¿En qué punto del proceso se encuentra ese riesgo? Tengo que identificarlo en el punto A. Está en el área comercial. Aquí en el proceso del área comercial hay un riesgo identificado, es como que el cliente no entienda las condiciones del contrato, que no entienda, no comprenda. ¿Qué tengo que hacer para hacer un tratamiento de ese riesgo? Pues asegurarme que el trabajador, el empleador, el gerente comercial o el área comercial tenga conocimiento del procedimiento al momento de hacer una firma en contrato con el cliente. Estoy tratando el cliente, estoy tratando la información para evitar que el riesgo se materialice en una denuncia, en una demanda, en una insatisfacción del cliente. Vamos a ver la siguiente diapositiva donde analizamos lo que me dice la norma ISO 31000. 2018 son los principios de la gestión del riesgo. En el momento que se diseña una gestión del riesgo dentro de la organización, pues tenemos que también tener en cuenta que se genera una política, ¿no? Existe un procedimiento, una planificación, una evaluación y una ejecución. La gestión de riesgo lo que pretende pues es que las empresas cumplan con los requisitos que me dice la norma y tener resultados de evaluación. El primer principio que me dice la norma dice integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión del riesgo tiene que estar integrado o sujeto a todos los procesos de la empresa. Cuando elaboramos un sistema de gestión de calidad, tenemos que elaborar un mapa de procesos, ¿cierto? Dentro de ese mapa de procesos existe una clasificación de procesos estratégicos, de procesos misionales, de procesos de evaluación o procesos de apoyo. Cada uno de estos procesos pues tiene también subprocesos, ¿bien?
En esos subprocesos se elabora, cada documento tiene una caracterización del proceso, que es la forma como se identifica el proceso, el alcance que tiene el proceso, los recursos de ese proceso, y esa caracterización del proceso tiene los riesgos. Entonces, cada proceso tiene una entrada, unas actividades y unas salidas. Las actividades pues son los procedimientos, es decir, desde el momento que inicia el proceso hasta que termina el proceso. Esas actividades generan riesgos. Es ahí donde demuestro cómo la evaluación del riesgo está integrada dentro de los procesos. He identificado cada uno de los procesos donde existe un flujograma, donde existe una identificación de los riesgos. Ese es el primer principio de la gestión del riesgo, ¿no? La gestión integrada dentro de los procesos. El siguiente proceso es estructurada y exhaustiva. Quiere decir que si tengo control sobre los riesgos, tiene que ser un control de seguimiento oportuno, inmediato, y una vez que se materialice ese riesgo, pues tengo que tener la herramienta del control, es decir, la gestión del riesgo. ¿Qué hago cuando se materialice un riesgo? ¿Qué hago cuando exista una muestra de calidad y no cumple con los requisitos establecidos de calidad? ¿Qué tengo que hacer? La gestión oportuna es el tratamiento, la separación de este producto que no cumple con los requisitos para poder clasificarla y separarla de los productos que son de calidad. Si yo identifico riesgos en la gestión ambiental, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Si he visto que me he superado los límites de exposición al ruido, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Pues buscar las herramientas de control y evitar que se siga emitiendo ruidos, por ende puede tener consecuencias graves como las multas y el disconfort que tiene la comunidad. Entonces es una manera del requisito número 2, del principio número 2, es de demostrar que la gestión del riesgo es estructurada, tiene un procedimiento y es exhaustiva, es decir, que cumple, después de que se materialice un riesgo, cumple con la atención oportuna, el tratamiento oportuno. Acciones correctivas inmediatas. Adaptada, ¿qué quiere decir ese principio de adaptada? Quiere decir que se adapta a todas las cuestiones internas e internas de la empresa, a las partes interesadas y a los aspectos donde se abordan riesgos que no han sido identificados en el contexto de la empresa ni en las partes interesadas. Inclusiva quiere decir que busca que no solamente tengan responsabilidades los que hacen parte de un sistema de gestión, sino que también participen aquellos involucrados o aquellas partes interesadas. En calidad, necesito buscar las recomendaciones de una parte interesada, por supuesto. Necesito evaluar, necesito las encuestas de satisfacción del cliente, porque eso implica ser inclusive, en el principio de gestión, ser inclusiva para poder tener información adicional y conocimiento adicional de mis clientes para mejorar mi producto. Necesito de la parte interesada, como los trabajadores, como la comunidad, como los gerentes, para que tomen una verdadera conciencia ambiental y responsabilidad, sí. Entonces voy a ser inclusiva con las partes interesadas, por ejemplo la comunidad, para que ellos tengan una comunicación oportuna y escuchar sus necesidades para poder determinar, identificar el riesgo y hacer el tratamiento especial para que ellos conozcan el proyecto que se va a ejecutar, las posibles circunstancias o materialización de riesgos que puedan tener ellos y cómo la empresa va a gestionar ese riesgo para evitar, digamos, afectación en el suelo, para evitar la contaminación y puedan verse ellos afectados. Con relación a la salud y seguridad, ¿cómo puede ser inclusive? Inclusive quiere decir que necesito de los trabajadores, de la participación de los trabajadores para hacer gestión del riesgo. Tengo que evidenciar dentro de la gestión del riesgo cómo los trabajadores participan, por ejemplo, cuando hago
una identificación de peligros. Al momento de buscar hacer el análisis de los peligros, pues la participación del trabajador es fundamental para poder hacer una buena gestión del riesgo. Ellos pueden proporcionar información sobre las mejoras o adaptación al trabajo o las necesidades que ellos tienen con relación a la salud y seguridad en el trabajo. Bien, el otro principio quiere decir dinámica. Dinámica hace referencia a que el riesgo puede ser cambiante. Si yo tengo control sobre las maquinarias, sobre el equipo, tengo un control, tengo barreras de seguridad, guardas de seguridad, sistema de alarma para evitar accidentes en el trabajador, pero en algún momento yo hago un cambio de esa maquinaria, quiere decir que se presentan nuevos riesgos. Eso es lo que quiere decir con el principio de la gestión del riesgo dinámica. Es cambiante, el riesgo es cambiante. Por ende, una parte fundamental de las normas ISO es el tema de cómo las empresas toman decisiones con relación al cambio. Cuando se cambian herramientas, cuando se cambian maquinarias, cuando se modifican procedimientos, cuando se cambian documentación, cuando se hace unas nuevas versiones de normas. Bueno, son riesgos que se contemplan, pero a raíz del cambio se generan nuevos riesgos, ¿cierto? Yo tengo en mi empresa el tratamiento de los residuos. Tengo una empresa dedicada al tratamiento de los residuos. Pero resulta que debido al impulso de nuevos mercados he decidido generar un nuevo producto. Y ese nuevo producto tiene otros riesgos en el momento de la operación y requiere de otra maquinaria, puedo exponer al trabajador a otros riesgos porque he modificado la maquinaria y el trabajador puede tener otras consecuencias porque la falta de conocimiento de esa maquinaria puede traer como consecuencia un accidente. También en el momento de producción se generan otros nuevos residuos que no han sido identificados dentro de mi aspecto ambiental, por ende se generan cambios. Es el punto primordial que en el procedimiento de la gestión del riesgo se identifique qué se debe hacer cuando existan cambios o modificaciones en los riesgos. ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Y cómo se va a comunicar? Para que esos cambios que se producen cuando hay riesgos diferentes no se materialicen en un accidente, en una enfermedad ocupacional o en una multa en temas de gestión ambiental. Bien, mejor información disponible. Se necesita, para gestionar el riesgo, pues se necesita de información documentada, información histórica para poder evaluar los futuros escenarios, ¿cierto? Por ejemplo, necesito en mi sistema de gestión tener un seguimiento de evaluación de los accidentes o enfermedades ocupacionales. Bien, la información histórica puede tener desviaciones. En el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo hemos visto una disminución de los accidentes, pero en el mes de julio o en el mes de diciembre incrementaron los accidentes e incidentes laborales. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nos estamos dando cuenta que al momento de ver una desviación tenemos que analizar las causas del por qué esa desviación, por qué se ha dado ese tipo de desviación y por qué ha incrementado los accidentes o incidentes, identificar las áreas donde se ha planificado o donde se han realizado estrategias con relación a la gestión del riesgo para formular las acciones correctivas. Entonces vemos que se necesita hacer evaluación y seguimiento a los resultados que lleva una planificación, una investigación de accidentes, una inspección o una auditoría. Esos son puntos fundamentales donde nos retroalimentamos de información para poder seguir con la gestión del riesgo. Factores humanos y culturales. Bueno, ustedes saben que las personas tenemos, digamos, o necesitamos de conocimiento específico para realizar nuestras actividades y nuestras funciones. Y aquí fallan algunas empresas porque en el momento que se contrata al trabajador
El trabajador probablemente no tenga conocimiento sobre sus actividades o sobre sus funciones o los requerimientos relacionados con la competencia que necesita conocimiento para que ellos puedan ejercer una actividad. ¿Puede haber un riesgo? ¿Puede existir un riesgo aquí? Por supuesto. Entonces se requiere que el factor humano en el desarrollo de cómo la empresa capacita, cómo instruye al trabajador, es fundamental para evitar que los riesgos se materialicen en consecuencias graves. Y finalmente, pues el último principio de la gestión del riesgo es la mejora continua, ¿no? Siempre se busca que en el momento que se materialice un riesgo o se identifique un riesgo, pues existan las acciones de mejora, y esto lo hemos reflejado en el punto 9.3, por ejemplo, de los sistemas de gestión, donde es un requerimiento implícito y obligatorio que los altos directivos, los gerentes, se comprometan con la gestión del riesgo. Los informes de mejoras, recomendaciones de los comités técnicos ambientales, de los comités de salud y seguridad, de los comités de calidad. Toda la información requerida para el aprendizaje y las lecciones aprendidas son fundamentales para volver a planificar un sistema de gestión y pues para buscar siempre la mejora continua y evidenciar que un sistema de gestión está con un grado de madurez del 100%. Gracias, hasta aquí hemos terminado los principios de la gestión del riesgo.